Bueno, pues hoy nos concentramos ahora mismo en la angustia, el miedo, la preocupación. ¿Qué efectos tiene todo esto en las personas, en la salud? De esto hablaremos con Alfredo González Portillo, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, de CONASAMA. Alfredo, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Rita, gracias por la invitación. Con gusto de estar con ustedes y la audiencia de muchos más que dos. Muchas gracias. Bueno, estábamos oyendo estas respuestas que daban sobre la inseguridad vial particularmente, sobre que no tenemos una ciudad en las condiciones óptimas. Eso puede provocar angustia y también, por supuesto, la casa, no tener casa o trabajo o una pensión en el futuro o pensar demasiado en el futuro, también dijeron por ahí. Cuéntanos, es un mundo, no sé, bueno, siempre ha tenido sus preocupaciones, pero ahora parece como si de repente todos nos sintiéramos muy en vilo. Así es, Rita. En realidad, las respuestas en la encuesta son muy precisas, son muy certeras en señalar algunas cuestiones psicológicas, emocionales que están implícitas en el miedo, la ansiedad y preocupación. Si me permites, tú y tu audiencia quisiera iniciar un poco con el concepto de estas tres situaciones que, si bien son interdependientes y relacionadas, no son lo mismo, son diferentes expresiones. Por ejemplo, si hablamos del miedo, pues evidentemente, como lo señalan las personas en las encuestas, es una reacción humana, Ujú. es una reacción aguda ante, precisamente lo señalaban bien, como una amenaza presente y que se identifica. Entonces nos hace estar alertas a esas amenazas, como en el caso de las amenazas de una posible colisión automovilística, como señalaron. En cambio, la angustia, que está más asociada a expresiones de ansiedad, pues es un estado emocional más prospectivo, más a futuro, como también bien lo señalaron. Esta angustia está ligada a justo a prever o anticiparnos al peligro, y por supuesto que va a incluir expresiones sintomatológicas, es decir, síntomas de carácter cognitivo, de carácter fisiológico y de carácter conductual. A su vez, la preocupación, entonces, sumada a estos dos antecedentes, pues van a tener un comportamiento, un componente cognitivo, verbal, y que generalmente va a ser repetitivo, va a ser cíclico y va a estar directamente relacionado a la ansiedad. Y surge en ese momento esa pregunta, ¿qué pasará? Y generalmente está muy ligado a un proceso cognitivo, emocional, que le conocemos como la rumiación, es decir, repetidamente estamos pensando qué va a suceder, qué queremos hacer. Y bueno, pues por supuesto que este tema de la ansiedad y el miedo, pues va a generar un efecto importante en las personas en términos de salud mental, en términos de cognición, incluso en términos de nuestro ciclo vigilia-sueño. La salud mental, por supuesto, pues va a estar afectada en términos de la presencia crónica de esa preocupación, de esa ansiedad, y que va a tener como efecto directo aumentar la posibilidad de otro tipo de trastornos más recurrentes y que pueden generar mayor problemática, como la depresión. Y pues evidentemente muchas veces esta ansiedad va a preceder y va a potencializar los episodios depresivos, y ahí ya hablaríamos de otras problemáticas, Rita. Sí, gracias, Alfredo. Sí, gracias por darnos estas definiciones, porque uno las ve como muy pegadas. Las ve como que una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra, y bueno, estamos ahí muy cerquita, ¿no? Muy cerquita de sentirnos abatidos, abatidas, ¿no? Y creo que es importante, en primer lugar, hablarlas. Yo sé que ahí empieza también como dar un paso positivo, ¿verdad? Por supuesto, Rita, es un tema importante cuando reconocemos ante cualquier problemática, incluido el miedo, cualquier otra situación,
Cuando empezamos a reconocer que esa problemática está presente en mi vida, tengo la posibilidad de empezar a hacer cosas al respecto o tomar conductas o acciones al respecto. Antes no. En sentido estricto, pues la ansiedad estaría ocupándonos muchos de nuestros recursos, recursos cognitivos, recursos de pensamiento, recursos de atención y evidentemente pues están dirigidos a estas posibilidades de amenaza y por lo tanto va a reducir nuestra capacidad y nuestra eficiencia cognitiva y a lo largo pues va a generar otras problemáticas. Una de las más principales pues es el agotamiento emocional. Ujú, ujú. El agotamiento emocional es cuando nos sentimos cansados, pero como que lo que está cansada es la cabeza, ¿no? Es correcto. Y a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué estoy tan cansado si no hice Ujú. una actividad física, una actividad importante? Justo tiene que ver con esta rumiación, con esta preocupación intensa, con esta activación fisiológica de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones que van dirigidas hacia a esa situación y nuestras energías fluyen hacia allá y Ujú. por supuesto que va a generarnos estrés, un componente importante que podemos incorporar a este diálogo, Rita. Sí, nosotros decimos, es que la incertidumbre, como si hubiera habido tiempos de solamente de estar bien, de que ya llegué, ya tengo este trabajo, ya todo fluye, ya mi futuro está garantizado. Yo creo que nunca ha pasado eso, pero siempre sentimos que sí, que ahora la incertidumbre está más presente o las circunstancias de amenaza están más al acecho. Mira, por ejemplo, llega aquí una participación de José Luis que está en La Paz, Baja California Sur, y dice, los principales factores de angustia están desde el tránsito y también del personal de seguridad, que no se sabe si el delincuente va a ser el policía o también puede haber problema del dinero, pero la seguridad, vuelve a la seguridad, es primordial porque se ve muy acelerado en la vida. Dice, creo que en todas las ciudades de la República se presentan los puntos viales y la seguridad no es buena. Entonces, bueno, es como decir, si tuviéramos eso, si contáramos con eso, a lo mejor nos sentiríamos mejor. Sí, sin duda. Y bueno, eso alude mucho a la pregunta que tú planteabas al inicio de esta charla. ¿Qué le preocupa más a las mujeres y qué le preocupa más a los hombres? Si bien la evidencia científica nos señala ciertos patrones generales, específicamente y dando un dato específico, Ajá. sabemos que existe mayor prevalencia de la ansiedad y de la preocupación en el género femenino. Se reportan mayores signos de síntomas ansiosos, de rumiación, incluso hasta mayor prevalencia, es decir, mayores casos de trastornos de ansiedad en las mujeres. Aunque no es lineal, también en los hombres podemos encontrar estas expresiones diagnósticas. En cuanto a la comparación hombre-mujer, pues estaríamos prácticamente hablando por cada dos mujeres que presentan reporte de ansiedad y preocupación, solamente un varón. Pero para los varones, pues también existen estas manifestaciones y se expresan con preocupaciones, como tú bien lo señalabas, respecto al empleo, al estatus social, a las finanzas, al desempeño, aunque es importante señalar que existe una variación cultural, una variación de los grupos etarios en cuanto a hombres y mujeres. Particularmente en mujeres podemos encontrar preocupaciones y miedos con relación a sus interacciones interpersonales, a la crianza, a la salud familiar, a la salud de las hijas y los hijos. Por supuesto, hoy lo vemos ante la inseguridad personal, al vivirse inseguras por una situación de agresión incluso dentro de casa y Ujú. por supuesto fuera de casa. Son preocupaciones importantes que tenemos que ir señalando y que es importante hablar y visibilizar y sensibilizar a la audiencia de Mucho Más que Dos. Es una tarea social, es una tarea global que tenemos que empezar a abordar, Rita. Nos podemos acercar a CONASAMA y podemos considerar que, bueno, hay apoyos
que ya se dan desde las instancias de la salud pública, ¿verdad? Porque ahora yo siento que hay mucho énfasis en la salud mental, Alfredo González Portillo. Es correcto, es correcto. La Comisión Nacional de Salud Mental les ofrece un servicio 24/7, es decir, permanente, en la línea de atención 800-911-2000. Esa es la línea de la vida que CONASAMA ha fortalecido en los últimos tiempos y es atendido por profesionales de la salud altamente capacitadas y capacitados para la atención de esta y otras problemáticas. Yo creo que a la Y audiencia le hace mucho sentido escucharte decir que hay un tema de rumiación, ¿no? Cuando ya se nos quedó como el disco rayado, ¿no? Pero es ¿cómo correcto. salimos de eso? ¿Cómo salimos? Hay muchas alternativas. Una de las principales es regresar a la utilización de nuestros cinco sentidos, Rita. Ujú. El uso de nuestros cinco sentidos nos empieza a enviar esos mensajes de estás viva, estás respirando, estás ocupada en ti, ocupado en ti y ocupar justo esas emociones y esa estabilidad emocional con esta capacidad de autorreconocerse, autoidentificar las propias capacidades. Una técnica muy sencilla es hacer contacto con la respiración. Generalmente cuando hay enfrentamiento a situaciones reales de miedo o de riesgo, generalmente perdemos esos contactos. Ujú. Cuando logramos recuperar ese contacto a nuestra respiración, logramos emerger de manera adaptativa para enfrentar estos retos y estos riesgos. Creo que es una de las técnicas más básicas, pero más importantes para enfrentar esta situación. Nacemos con esa capacidad y me estoy refiriendo a la capacidad respiratoria diafragmática, como respiran los bebés, que inflan el estomaguito porque resguardan la energía y recupera y alimenta todo nuestro sistema corporal biológico y cambia el estado emocional. Y tenemos la capacidad, recuperamos la capacidad para poder enfrentarlo de manera más integral, con una visión más amplia, con una capacidad de adaptación Ujú. a el entorno que estamos viviendo en esos momentos, Rita. Sí. Yo pienso que, por ejemplo, todas las personas que se han referido a la situación de estrés que se vive en las calles, ¿no? La inseguridad vial o estos posibles accidentes también por la forma de tener ciudades sobrepobladas con un parque vehicular enorme, ¿no? Donde todos vamos como en embestida, ¿no? Yo también pienso que ahí necesitamos como campañas de, pues, de buena, o sea, como de conciencia cívica y de tratarnos bien, sabernos, o sea, volver al buen trato, ¿no? Al trato Es amable, correcto. porque llegas, haz de cuenta, después de un recorrido, no sé, de 10 kilómetros, pero ya viste broncas, ya viste, ya te mentaste la madre, ya te quedaste con todo el coraje, y entonces parece que, o sea, ahí son puntitos que se van acumulando al malestar, Alfredo. Totalmente de acuerdo, son una sobreestimulación a eventos que van desapegándonos de ese equilibrio, de ese estado emocional, de esa compostura física, de tranquilidad, de paz, de armonía. Sí, por supuesto, es una sobreestimulación que nos va a generar esta posibilidad. Lo importante aquí, Rita, sí quisiera comentar que, pues, cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de miedo, y de preocupación, como bien lo señalas con estos relatos, pues no estábamos hablando de emociones extrañas o patológicas, nos Ujú. sirven para Claro. adaptarnos, nos habla de experiencias universales, que es parte de todas y todos en nuestra manera de vivir. El reto aquí aparece cuando dejan de ser pasajeras y cuando se vuelven crónicas. Ujú. Ahí es cuando tenemos que ocuparnos de todos los recursos posibles con posibilidades de adaptarnos a esa problemática. Cuando te respetas a ti mismo, tienes la posibilidad de respetar a otras personas. Cuando te respetas tu emoción, tu pensamiento, tus cogniciones, tienes la posibilidad de compartir de manera
respetuosa, adaptativa y saludable, y mantener la calidad de vida que nos roba tanta sobreestimulación a la que enfrentamos cotidianamente. Pues está muy bien dicho, Alfredo González Portillo. Y bueno, simplemente cerramos esta charla agradeciéndote tu tiempo, que bueno, volver a ser mucho más que dos. Y ahí está la línea de la vida, 800-911-2000, para cuando uno siente que ya el problema es crónico, que no salimos de la rumiación o que la angustia nos va ahí llegando a topes. Muchísimas gracias, Alfredo. Con gusto, a la orden. Un abrazo Un abrazo. grande.